Se sigue ocultando información a la gente. Las profundidades marinas nos deparan sorpresas y en la continuidad de nuestra investigación nos topamos con datos que revelan especies de construcciones, prospecciones y anomalías oceánicas enormes que no se condicen con el lugar en el que se encuentran. Zonas abisales donde no es posible la vida humana, por lo menos en las condiciones en que vivimos sobre la Tierra. Y eso ya es algo que nos incita a saber el porqué, y hay que develarlo. Anomalías submarinas, segunda parte. Estructuras y anomalías en el Océano Pacífico. Naturales, artificiales, recientes o muy antiguas. Un tema aún no aclarado por nadie que intentaremos hoy nuevamente dilucidar. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Hay más imágenes de lo habitual aquí en este informe, porque hay más evidencia en este gran sitio que necesita ser vista. Evidencia similar al informe anterior de la primera parte, pero con diferencias importantes. Imágenes que revelan datos junto con otros que son manipulados a propósito, cada uno con sus propias características y complicaciones. La ofuscación es un factor aquí que también requiere supervisarse, ya que es lo que ponen para tapar, por así decirlo, la evidencia. Para quienes vieron las anteriores imágenes, las similitudes pueden ser más aceptables debido a la familiaridad con lo anteriormente mostrado. Pero como veremos a continuación, algunas diferencias pueden requerir diferentes tipos de pensamiento y sus implicaciones podrían resultar incómodas para otros que no la aceptan como una verdad palpable. Recordemos que Guam está muy cerca del abismo Challenger, que en el lado sur de Guam tiene aproximadamente 7 millas, unos 11 kilómetros de profundidad, y es el lugar más profundo conocido en los océanos de la Tierra, y parte del sistema de la fosa de las Marianas. Guam, en sentido relativo, es la masa terrestre más insular y más grande de Micronesia, y las pistas de aterrizaje allí jugaron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses la ocuparon en diciembre de 1942, justo después del ataque de Pearl Harbor al inicio de la Segunda Guerra Mundial, y volvió a ser ocupada como territorio de los Estados Unidos en julio de 1944. La Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos todavía mantienen grandes bases aéreas y una fuerte presencia en ese lugar. Más atrás en el tiempo, recordemos que Guam fue descubierta por los españoles en 1521 y permaneció bajo su control hasta que fue entregada a los Estados Unidos como botín de guerra de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Hoy, su economía se sustenta principalmente en el turismo japonés y el ejército estadounidense. La X roja, que vemos en la imagen, marca la ubicación de la evidencia en el lado norte y oeste de Guam. Las imágenes primera y segunda que estamos viendo proporcionan vistas de contexto de gran angular para garantizar que todos aquellos que vean este informe puedan encontrar la evidencia en Google Earth para verificarla por sí mismos, siempre que aún esté disponible allí y cómo se ve y encaja generalmente el sitio de evidencia con sus vecinos a nivel macro. También se ha incluido el etiquetado de Saipan simplemente porque está cerca y porque quienes ya han visto nuestro video anterior saben de lo que estamos hablando y quienes no se enterarán ahora de cómo también en este lugar hay actividad minera submarina profunda y gigantesca sumada a otras anomalías importantes. Si se observa las vistas de gran angular y las características relativamente normales del fondo muy grande del área, tenga en cuenta que toda esta evidencia se encuentra en una forma de tierra muy profunda pero elevada. La formación submarina se extiende de norte a sur, desde las islas japonesas y hacia el Pacífico Sur, pasando por Guam. Esto probablemente se habría conocido en la antigüedad, y uno se pregunta si esto acaso no es un símbolo de algo. ¿Representa una rara geología casual o es un diseño inteligente e intencional? Mientras tanto, independientemente de cualquier similitud, la evidencia de Guam es única y significativamente diferente en algunos aspectos de lo reportado anteriormente sobre evidencia submarina.
aunque también se encuentra en el fondo de las negras y oscuras profundidades abisales y está sujeto a inmensas presiones mortales. En realidad se encuentra en agua un poco menos profunda en algunos lugares que en las evidencias reportadas anteriormente y de un tipo totalmente diferente. Además, la ofuscación gráfica de formas de onda que se ve a menudo en el material de Google Earth juega un papel un poco más complicado aquí, y la ofuscación, es decir, la tapada digital para que no se vea la estructura, es bastante abundante. Por ejemplo, cuando uno intenta acercarse, la técnica de gráficos de ofuscación de forma de onda se vuelve cada vez más intensa, pero luego, al hacer zoom aún más profundo, más allá de ese punto, la ofuscación repentinamente desaparece en lugares que permiten una vista más clara. Las imágenes a continuación muestran lo que estamos diciendo. La tercera imagen, 3 de 14, que estamos mostrando, son gráficos de ondas de WAM en el área general que oscurecen por completo cualquier evidencia en el fondo de cualquier tipo. Lo incluyo, diría en su informe J.P. Skipper, solo para demostrar cuán completamente efectivo y malo puede ser en algunos lugares y no puede ser eliminado. Parecen olas arrastradas por el viento en la superficie del agua. Podríamos agregar que esta apariencia gráfica de forma de onda es un diseño digital de superficie, que a veces se emplea en películas como gráficos para representar el horizonte de eventos de una puerta de enlace dimensional. La película Stargate es un ejemplo de ello. Sin embargo, tengamos en cuenta que la profundidad de agua aquí, enmarcada en amarillo en la imagen que estamos viendo, es de 3.500 metros o 11.505 pies de profundidad, lo que indica que realmente está sucediendo algo más que gráficos falsos no pueden ocultar. El gráfico no es más que una ilusión y ofuscación, como se está usando en esta imagen, por quienes intentan ocultar la verdad del asunto. Cabe señalar que la evidencia del fondo marino de Guam, aquí reportada, parece cubrir un área de aproximadamente 60 por 60 kilómetros, o 37 por 37 millas. Entonces sí, es un área grande. ¿Pero eso puede ser engañoso? ¿Por qué? Porque eso es justo lo que se nos permite ver y detectar en Google Earth, antes de que las tácticas de ofuscación tiendan a ocultar todo lo demás de la vista de nuevo. El hecho es que la evidencia verdadera podría ser aún mayor. Por ejemplo, nos gustaría saber qué más hay. ¿Podría ser un marcador antiguo o gigantesco? La palabra permitido la uso intencionalmente a propósito, afirmaría Skipper. En mi experiencia, dijo el desaparecido investigador, aquellos que realizan la ofuscación habitualmente no querían que viéramos este tipo de evidencia y la ocultarían si pudieran. El hecho de que estemos viendo este tipo de evidencia sugiere que alguien con mayor poder la está poniendo a nuestra disposición y manteniendo a la multitud normal del secretismo respaldado para ocultarlo. Sin embargo, en nuestra opinión, también se están ocultando intencionalmente características claves de la evidencia que serían de gran ayuda en nuestro análisis para descubrir qué está sucediendo con ella. Eso sugiere que los posibles benefactores, entre comillas, por así decirlo, también nos están manipulando. No descartemos esa posibilidad. La cuarta imagen que estamos viendo, 4 de 14, muestra un escenario más típico de la evidencia del patrón del fondo de Guam, y lo que los espectadores pueden ver en ciertas áreas mientras intentan verificar esta evidencia en Google Earth, al norte y al oeste de Guam. Tengamos en cuenta que la ofuscación de la forma de onda es menor hacia la parte inferior de la imagen que vemos, pero la ofuscación de la forma de onda se convierte cada vez más en un factor problemático al ascender en la imagen. Una cosa obvia que pronto se hace evidente en el patrón de fondo marino es el hecho de que parte de la evidencia es geométrica, lineal y recta. En otras palabras, viene desde la izquierda en una línea o líneas relativamente rectas. Sin embargo, tengamos en cuenta que también existe un patrón radial que se irradia desde un punto estrecho cerca del centro y se expande cada vez más a medida que avanza hacia los bordes del perímetro. Esto es nuevo y diferente de lo que vimos en la primera parte de Anomalías Submarinas. La evidencia radial tiende a sugerir la posibilidad de que un volcán más antiguo o un cráter de impacto se irradie desde el punto central. Sin embargo, cuando se prueba con profundímetro de Google Earth,
hay poca evidencia de depresión o terreno elevado que lo respalde. Las variaciones en la profundidad del fondo simplemente no son suficientes en forma de áreas elevadas o deprimidas en el fondo del mar. Lo único que está claro es que parece haber un terreno con pendiente que se mueve hacia el suroeste, hacia la esquina inferior derecha de la imagen, y se eleva rápidamente a través de una escarpadura de aguas profundas ubicada hasta la isla de Guam, que sobresale del agua ubicada justo al lado de la imagen señalada, mediante etiquetado rojo. El problema es que caer debajo del nivel de ofuscación también significa acercarse a la evidencia y por lo tanto la visión se estrecha en la periferia, tendiendo en consecuencia hacia una visión micro en lugar de una visión macro amplia. Esto puede ser algo bueno porque puede proporcionar una visión más cercana de la evidencia, pero también puede ser algo no tan bueno porque con demasiada frecuencia impide una visión contextual más amplia y distante la problemática y tan mentada ofuscación, que muestra cómo encajan los distintos patrones. La visión del contexto más amplio es importante en pruebas como esta que parecen extrañas, ya que inhiben el intento de descubrir qué está pasando con ellas en general. La sexta imagen, 6 de 14, más clara que estamos viendo, tiene el mismo patrón radial que las imágenes cuarta y quinta, pero ahora está tomada desde un punto debajo de la capa de ofuscación y prácticamente libre de ella. Es principalmente en el lugar donde los patrones rectangulares lineales rectos se cruzan y son anulados por el patrón radial. Aunque es mucho más clara, la evidencia es demasiado densa como para decirnos definitivamente qué está pasando exactamente allí. Aún así, se observa cuán precisos son los patrones radiales. Observemos cómo cada sección tiene una forma cónica larga. Tanta precisión y geometría simplemente no ocurre en la geología natural. Además, diría J.P. Skipper, los artefactos de sonar de reconocimiento de barcos son una teoría demasiado inadecuada para explicarlo. Solo el diseño de ingeniería inteligente y la aplicación de equipos artificiales pueden alcanzar un estándar como este. Sin embargo, el fondo aquí está a 2.581 metros o 8.467 pies de profundidad y es tan oscuro como el interior de una cueva sin luces. Esto nos dice que alguien puede ver a estas profundidades extremas, o que tiene un equipo que puede ver por él, o en definitiva, es un resabio de alguna civilización desconocida que pobló la Tierra hace eones, cuando los océanos aún no se encontraban ahí. Las imágenes séptima y octava, 7 y 8 de 14, que vemos, son simplemente muestras representativas de la enorme evidencia rectangular lineal aquí en este sitio de Guam. La elección de estas ubicaciones fueron elegidas porque ofrecen vistas más claras que otras áreas y porque cada una tiene una historia algo diferente que contar, en lugar de simplemente repetir una historia similar, como es el caso de los senderos mineros de la isla de Saipán. Por ejemplo, la evidencia de Saipán en el informe anterior cuenta la historia de uno o más equipos que viajan en patrones de búsqueda a profundidades extremas, con un propósito, pero que probablemente involucran solo variaciones de un diseño de equipo general, que produce resultados altamente concentrados, pero muy similares en la superficie del fondo marino. La evidencia del equipo de Saipán parece absorber sedimentos del fondo y del interior de grietas y hendiduras, que exponen las formaciones rocosas más duras subyacentes y las dispersan hacia otro lado. Aquí, en el sitio de Guam, tenemos lo que podría ser evidencia en expansión con diferentes características sutiles, ubicadas a profundidades ligeramente menores. Podría ser una actividad minera de un diseño algo diferente al de la evidencia de Saipán, donde este equipo perfora más profundamente en el fondo del mar, trabajando en etapas para obtener el último fragmento de lo que están buscando y depositar los relaves finos desechados de nuevo en el mismo lugar. No toda la evidencia se ajusta a este escenario, pero en gran parte sí. En lugar de aspirar los sedimentos del fondo marino, revelando la capa rocosa más dura y rugosa que se encuentra debajo, este equipo parece perforar a una profundidad más profunda, cortando los sedimentos superiores y la roca más dura, dejando el tipo de formaciones de evidencia que se ven en esta imagen, que esencialmente podrían ser una serie larga de muchas formaciones de pedestales más altos que quedaron en pie en estos rígidos patrones geométricos. Más tarde, si se justifica,
Otra pasada o dos sobre el mismo lugar, quitando los pedestales y volviendo a depositar los relaves molidos en el mismo lugar, podría producir algo que luego parezca un sedimento más suave, excepto en los bordes del perímetro. Si esta evidencia es algo real en el fondo del mar, la evidencia anterior en las imágenes 9ª y 10ª demuestran dos aspectos diferentes de evidencia lineal que será difícil de explicar. Inevitablemente, llegados a este punto, las explicaciones implicarán mucha especulación. Primero tenemos la evidencia geométrica de textura más rugosa, que sospechamos representa muchos objetos altos, pedestales, que encajan en estas formaciones de cuadrícula muy precisas en el fondo del mar. Es casi seguro que la máquina minera submarina corta la parte superior y los lados de cada uno de los muchos objetos individuales en estas formas geométricas muy precisas y pronunciadas. Tenga en cuenta que las áreas de evidencia más suaves que también se ven aquí demuestran que es probable que hayan estado en los mismos patrones de cuadrícula precisos, pero que hayan sido sometidas a una o dos pasadas más de pulido en cada pedestal alto. En otras palabras, diría J.P. Skipper, sospecho que los patrones de evidencia de aspecto más tosco representan una primera perforación del mar, dejando muchos pedestales verticales de tierra y roca en una cuadrícula altamente organizada, de acuerdo con el tamaño de la maquinaria que lo realiza, afirmaría. Mientras que la evidencia de aspecto más suave representa lo mismo, pero en su mayoría se muelen y se procesan nuevamente, produciendo sedimentos más finos, depositados nuevamente en su lugar en el área de molienda. Sin embargo, recuerden que lo que mostramos aquí son solo muestras representativas de un conjunto mucho mayor y extenso, y tal especulación podría ser prematura. Sin embargo, lo que decimos y pensamos es que estamos ante una minería a cielo abierto en el fondo del mar, pero aquí con mayor intensidad que la que se ha informado anteriormente. Aunque al final todavía estamos hablando de minería a cielo abierto, este tipo de minería perfora más profundamente en el lecho de roca superficial, debajo de los antiguos depósitos de limo y sedimentos, tratando de extraer más de lo que están buscando. Pero si no es eso y es otra cosa, estamos especulando. ¿Podrían ser estas formaciones de pedestal las que usó alguien como una especie de vivienda submarina de algún tipo hasta que, cumplido la utilidad de la misma, fue abandonada? La idea de alguien tomada por la influencia de un pasado lejano, como la de las abejas, diría Skipper, que son insectos, en una colmena que vive entre celdas de panales o bajo tierra, algo muy alejado de los orígenes humanos conocidos. Alguien tal vez de mundos oscuros de alta presión, o incluso de este mundo, en el espacio oscuro con visión adaptada a la oscuridad extrema, encontrándose cómodo en estas profundidades oceánicas negras de la Tierra. De hecho, considerando la rígida geometría de esta evidencia, también se me ocurre, dice Skipper, que podemos estar observando la actividad de la vida artificial de las máquinas, vida viva de sustancia orgánica o dura, como el metal, que puede diseñar fácilmente partes de sí mismo para adaptarse a ambientes líquidos superoscuros de alta presión para perseguir lo que quiere o necesita en forma de materias primas. Este concepto puede parecernos lejanos en esta etapa de nuestro desarrollo, pero ahora mismo las agencias espaciales están probando replicar máquinas para que sean enviadas al espacio exterior. Y también, por ejemplo, los humanos como vida orgánica, si sobrevivimos, casi con certeza alcanzaremos el punto en nuestro desarrollo científico en el que este será una de las posibilidades de vida artificial que vamos a tener que afrontar dentro de nuestra propia cultura. Entonces, entre esta evidencia de Guam, se buscó signos de actividad que indiquen que alguien está tratando esta área como un hogar, pero aún no se encontró evidencia de ello. Sin tráfico ni actividad alguna, solo mucha minería general similar a las anteriores, nada más por ahora. Si la evidencia de la cuadrícula es real en el fondo del mar, más y mejor evidencia podría ocultarse selectivamente a nuestra vista, y casi con certeza lo hacen. Por ejemplo, no lo sabemos, pero parte de la evidencia en la imagen que vemos ahora, la número 12 de 14, que al principio parece ser aún más evidencia de cuadrícula lineal, puede en realidad ser gráficos diseñados para cambiar y oscurecer algo en esa área.
Aunque creemos que la evidencia de Guam es en su mayor parte algo real y creado artificialmente en el fondo del mar, no podemos evitar también y al mismo tiempo la sensación de que todavía estamos siendo manipulados por alguien a través de la evidencia visual del satélite y sospechamos que no es el ser humano habitual, son otros, tal vez una multitud desconocida, la que lo hacen. Por ejemplo, en la imagen número 12 a continuación, observemos la densa mancha en la parte superior de la imagen y el límite nítido que forma. En nuestra opinión, esto es manipulación de imágenes y sospechamos que lo permite alguien que no pertenece a un grupo de seguridad habitual. ¿Por qué? La escena en la imagen 12 que vemos es un valle poco profundo, muy cerca de la escena de la imagen 11. Los lados de la cuadrícula lineal se inclinan hacia la derecha e izquierda. El área lisa en el medio representa un nivel inferior similar a un valle y, aunque no se puede ver aquí en esta imagen, este nivel inferior tiene la evidencia vaga de rejillas previamente molidas. Por otro, el área suave en el fondo lejano sugiere que se trata de una manipulación de la imagen borrosa que cubre algo allí y se combina con gráficos en forma de onda cada vez más intensos que definitivamente son una ofuscación de la manipulación de la imagen. Si esa mezcla no es lo suficientemente compleja, los patrones geométricos a la derecha de esta imagen sugieren que pueden ser gráficos de manipulación de la imagen y por lo tanto pueden no ser reales. En otras palabras, aquí hay muchas señales contradictorias, algunas legítimas y otras que nos hacen dudar que no son tanto, pero eso sugiere ocultar intencionalmente algo que podría habernos informado sobre lo que realmente está sucediendo aquí. En nuestra opinión, la ofuscación ha sido generada por nuestro habitual secretismo, pero manipulada por alguien más, para darnos una mirada a cierta evidencia selecta que informa sobre la civilización, pero no permite una percepción adecuada de quién o qué la constituye. Las imágenes 13 y 14 que vemos son de un sitio radial más pequeño en esta ubicación de Guam. La imagen 14 proporciona una muy buena vista más cercana de la evidencia. Tenga en cuenta que cada pedestal alto tiene puntas de colores más claros que sobresalen de los lados y la parte superior. Tenga en cuenta también que estos objetos parecen repetirse una y otra vez en la evidencia, como dientes en una hoja de sierra. Cada uno es diferente, pero también todos son iguales. Además, tras una cuidadosa inspección y comparación con la evidencia de las imágenes octava y décima, 8 y 10 de 14, lo mismo parece ser cierto para esas imágenes y también su evidencia. Y no son artefactos gráficos de sonar como algunos quieren postular para aplacar a las poblaciones masivas. Eso refuerza el concepto de que la mayor parte de esta evidencia es algo real en el fondo del mar, y como tal, representa un diseño inteligente y en una escala monumental, que no deja dudas que estamos ante evidencia de civilización aquí mismo, en la Tierra, que no conocemos ni podemos comprender aún completamente. Pero es esto lo que hasta ahora podemos decir y mostrar al respecto. Pero quién o qué puede representarlos sigue siendo una gran incógnita, y la evidencia que se nos ha revelado está orientada únicamente a permitir esa conclusión limitada, con cierta pero no toda confianza. El grado de evidencia que se ha revelado tiende a respaldar una larga existencia aquí en nuestro planeta, la Tierra, de algo fuera de nuestro sistema de vida y de evolución, que con las imágenes permitidas de ver nos confirma que esos o alguien estuvieron o están aquí y funcionando. Como diría J.P. Skipper, los seres humanos como grupo son siempre miopes y a menudo evitan las cosas que son muy complejas, con todo lo que ello conlleva, incomprensión, fantasía, estrés, burla, etc. Pero alguien quiere que sepamos que existen, por eso aún están ahí, pero al mismo tiempo ese que permite que lo sepamos es cauteloso al brindarnos información porque no la hay. ¿Estamos simplemente siendo manipulados o nos están poniendo a prueba? Si nosotros, como pueblo y raza, podemos tener una mente abierta y adaptarnos a las nuevas realidades percibidas todavía, ¿o están dispuestos a retroceder si nos mostramos demasiado temerosos y reactivos y difíciles de tratar? Si es demasiado de esto último,
Tal vez nos despertemos una mañana y descubramos que se permitió que toda esta evidencia fuera eliminada de Google Earth y nunca existió, que todo solo fue un mal sueño. Obviamente hay mucha especulación en todo esto, pero el gato ya salió de la bolsa y cualquier excusa o artefacto terrestre no explica estas anomalías gigantescas, ya sea las minas o las estructuras. Si parece una evidencia de civilización desconocida por nosotros, mantendremos esa posibilidad hasta que en un futuro haya más evidencia que rechace nuestra teoría o la confirme definitivamente. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.